esa unción que desciende de Dios, ¿verdad? En su misericordia y que se hace sentir, ¿verdad? Así que sin la ayuda del Señor, pues no somos nada, hermano. Así que con la ayuda de Dios vamos a compartir el tema que corresponde en esta noche y a darle seguimiento pues a lo que hemos venido hablando desde hace algunos días y pues que en esa continuidad pues esperamos concluir con estos temas y pues que cada uno nos deja algo diferente. Yo voy acá a tratar de compartir pantalla. Usted solo me sigue ahí, vamos a ver si yo logro aquí sin estropear esto, que logremos entrar en materia. Solo deme un segundo, que ahí viene. Aleluya. Bueno, ahora sí. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que se vea ahí, hermanos. Solo dígame una señal ahí que estamos listos. Amén, sí se ve. Gloria Amén, se ve claro, hermano. Aleluya. Hasta aquí por Zacatepeque se mira perfectamente. Aleluya, Dios bendiga el departamento de Zacatepeques y a todos los departamentos también, pero también, amén. Porque si no nos quedamos con un pedacito de tierra nada más. Sí, hermano. Solo estamos aquí. Bueno, hermano, yo les bendiga nuevamente, pues me gozo. Pues ahí cualquier cuestión, pues ponen su mute y me ponen una señal ahí si alguien quiere interrumpir por alguna razón. Pero si no, pues al final del tema, como lo hemos hecho, pues vamos a dar un tiempo ahí, yo voy a avanzar para que el tiempo no nos avance. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy, como lo anunciamos recientemente, pues es las señales de profeta. Y pues cuando hablamos de señales y sobre este esquema que nuestro apóstol compartió y que lo hemos estado sacando así las espiguitas a cada uno de estos temas, pues nos hemos dado la tarea en hablar de las señales de los 5 ministerios, o sea, primarios, hablando de ahí sí que de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Entonces, con esta enseñanza, pues no se pretende agotar nada, pues porque más que levantar algo, una bendición de lo que el Señor nos da, porque la palabra del Señor es inmensa, es inagotable, es una palabra infalible, que no podemos de alguna forma pretender que vamos a abarcar. Entonces, un tema simplemente pues nos lleva a conocer algunas cuestiones sobre determinadas situaciones. Y yo quisiera pues que en esa misericordia y en esa misma idea de oídos circuncidados, pues usted también me entienda que no se trata de agotar algo, sino que se trata de arrancar del corazón de Dios una bendición y pues trasladarlo. El significado de señal, como bien hemos dicho, y solo lo ponemos acá a manera de recordatorio, que pues representa un signo, una marca, un símbolo, un prodigio, un portento, algo que distingue a una persona o cosa o tiempo. Entonces hablamos de personas, de cosas o de tiempos, amén. Entonces yo quisiera llevarlo acá a la escritura inmediatamente y pues empezar a meditar en esta palabra. Este es el texto áureo o el texto que tenemos para dar la introducción breve sobre este tema. Y quisiera leer pues acá en Mateo 12:39, en donde dice la palabra, pero Jesús respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Y esto, pues, el contexto de este texto está aquí en Lucas 11:29. Y pues yo utilizo mucho la Reina Valera 1960. A veces no le pongo, pero me acostumbré a usar la Reina Valera porque fue la Biblia con la que yo pues me instruí. Y no quiere decir que las demás pues no nos dejan una gran enseñanza, todas son de bendición.
Entonces, cuando hablamos de Jesús o de como nombres, como el diccionario nos lo hace ver para entender esto, por lo que dice acá, cuando habla la señal de Jonás. Entonces, ¿quién lo dice? Jesús, ¿verdad? Y para empezar a entender o a comprender un poquito más de estas dos palabras, de Jesús y de Jonás, y ver algunas similitudes, si me deja ahí. Entonces, acá en el diccionario, en el griego, porque es griego lo que hemos estado aprendiendo, entonces dice Ionán, o sea, hablando de Jonás. Entonces, esto dice que viene de una raíz probablemente del G2491 o 2495, que quiere decir Jonán, un israelita, el nombre de una persona, Jonán o Jonás, que es más o menos hacia donde nos lleva a comprender el origen. El G2491 habla de Juan también, pero hablando ya en el Tugi dice, en la genealogía de Jesús, Jonán, aparece en Lucas 3:30, si usted lo puede ir a corroborar, ahí habla de Jonán, que se refiere al mismo nombre, Jonás. Y Jesús, pues nuestro Señor y Salvador, de origen hebreo, igual que Jonás, para ir viendo algunas similitudes y más adelantito le explico por qué. Jesús, Jeshua, nombre de nuestro Señor y de otros 3 israelitas, Jesús, Josué. Entonces, cuando hablamos de Jesús, también se podría entender como Josué. Y pues a mí me llamó la atención esto grandemente porque vamos a ver uno de los versículos aquí, y cuando vemos los dos nombres de Josué de Jonás y de Jesús, similitudes son que los dos tienen 5 letras, que los dos comienzan con J, que los dos se tildan, y vamos a entender algo un poquito más adelante, pero mientras lo llevo en este orden de ideas, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la palabra escrita es la Biblia, o sea, eso es lo primero que debemos de comprender y de entender, porque para eso son los discipulados. O sea, no solo se trata de la lectura de la palabra profética, sino que debemos de entenderla en ese contexto y sabiendo que es una inspiración del Espíritu Santo. Entonces, comprendiendo que la Biblia es como el primer parámetro escrito, que es un libro profético en toda su estructura, entonces debemos de entender que lo escrito es como primero nuestro Señor Jesucristo cuando Él inició aquella gestión de batalla contra Satanás, que el Señor lo reprenda, venció indicando escrito está y escrito está. O sea, 3 veces aparece en el libro de Mateo y en los otros evangelios también, donde el Señor pues hace énfasis en la importancia que tiene la escritura. Entonces, esta versión de la nueva tradición viviente lo dice de esta manera. O sea, acá lo leí como en la RB 1960 y esta es una traducción que lo podemos ver en otro contexto. Y dice acá, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Está hablando de una proclamación. Ustedes, o sea, nosotros debemos prestar mucha atención, dice, a lo que ellos escribieron. O sea, no solo lo proclamaron, sino que también lo escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes, o sea, de nosotros. Sobre todo, tienen que entender
que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Mire la importancia de leer otras versiones, o sea, para poder uno tener un poco más de contexto en el mismo mensaje. Entonces acá la palabra profética más segura, según como nos lo decía el apóstol Pedro, pues también en esta versión habla de una escritura que es como una proclama. Amén. Entonces, si me va siguiendo, la profecía escrita es de cumplimiento. Entonces, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta noche Dios está con nosotros, amén. Y esto, cuando usted va al contexto de este verso, en Isaías 7:14, usted puede ir a leerlo y ampliar un poco más lo que la escritura dice, amén. Entonces la profecía escrita es de cumplimiento. Aquí había una profecía que el Señor había dado al profeta Isaías y se estaba cumpliendo acá cuando dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Eso se cumplió para el perdón de nosotros, los gentiles. Y entonces, cuando se cumplió esa palabra, entonces nosotros venimos a ser parte de la familia de Jesús. Amén. Entonces, Jesús vino para cumplir y no para abrogar. O sea, Él no vino para quitar. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en cuanto a los profetas, es un ministerio que ha sido bastante lesionado, lastimado. Y por eso es importante hablar de este ministerio como tal, porque hay un ataque frontal en contra de los profetas. Entonces, así como también el ministerio apostólico. Pero hoy vamos a hablar de la profecía, hoy vamos a hablar de los profetas, porque hemos venido hablando de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, y ahora pues nos vamos a dedicar a hablar de los profetas. Y Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, por eso decimos que la profecía es de cumplimiento. Jesús es la señal de la profecía. Él es el cumplimiento de la profecía. Entonces dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y aquí es donde yo le decía por qué ponerle atención al primer texto. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, cuando vienen al Señor la generación malvada que explica la Biblia, está prácticamente diciendo a esta generación no le va a ser dada ninguna señal, pero a ustedes sí, o sea, a la iglesia, a sus hijos, pero a la generación adúltera definitivamente no le va a ser dada ninguna señal más que la señal de Jonás, como bien lo leímos al principio de la escritura. Entonces, cuando acá dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, entonces, por alguna razón, Jesús tiene una jota y también tiene una tilde. Entonces, vaya usted a saber por qué Jonás tiene una jota y también tiene una tilde. Y si usted hace el comparativo de las letras, usted puede encontrar que los nombres son similares en el sentido de la cantidad de letras, que son 5 letras, y 5 representa un número de gracia. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece, dice, la gracia se derramó sobre ti. Entonces, cuando vemos que el nombre de Jesús no solo es poder, sino que es un derramamiento de gracia para salvación de nosotros. Entonces, cuando vemos esa comparación que él hace con Jonás, entonces lo vamos a estar viendo y vamos a tratar de explicarlo con la ayuda del Señor acá en algunas situaciones más adelante. Entonces,
póngale atención y usted puede ir, y a mí se me ocurrió acá cuando estaba en este estudio, ir a buscar las letras hebreas de Jesús, ¿verdad? O sea, en el nombre hebreo, porque ya veo que lo vimos al principio. Entonces, y ver en el alefato hebreo cuál es el significado de cada letra para hacer una integración. Pero eso lo hacemos después, pero se me ocurrió. Entonces, las parábolas contienen revelación. En Mateo 13:34, en la Reina Valera 1960 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Los dichos del profeta son revelación. Entonces, las parábolas que encontramos en la Biblia son motivo de estudio porque detrás de esas parábolas hay una revelación y hay señales que debemos de conocer porque nos están marcando el final de los tiempos. Y esas señales son de atención porque sin señales, entonces nos podríamos nosotros desviar en algún momento o nos advierten de algún peligro y nosotros debemos de estar atentos. Por eso cuando el apóstol habla de que debemos de estar atentos a la profecía, sabiendo lo que viene. Amén. Entonces, ¿cuál es el fin de la profecía? Primera de Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vea esto. Pero el que profetiza habla a los hombres con tres situaciones bien específicas, para edificación, exhortación y consolación. Y acá pues nos podríamos quedar debatiéndonos en otro estudio de la palabra para ir a comprender más sobre la edificación, la exhortación y la consolación que viene por medio del ministerio profético. O sea, la palabra como tal nos enseña que esas señales que se dan por el ministerio profético vienen con un fin específico, vienen a edificarnos, vienen a darnos una exhortación y una consolación. Amén. Pero hablemos un poquito entonces de los 5 ministerios porque bien lo explicamos y no me voy a detener mucho en esto. Entonces, cuando esto lo he explicado en algún momento y solo puse algunas citas como para representar a cada uno de los ministros, al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Hablando del profeta, hablamos de aquí en Lucas 3:17, dice, el aventador está en su mano para limpiar el trigo y quemar la paja. Entonces aquí vemos otras dos funciones, por así decirlo, que hace el ministerio profético. O sea, limpiar la era es de alguna forma algo de lo que el profeta tiene que hacer, limpiar. Para limpiar, entonces tiene que ver dónde está la suciedad. Y todo aquello que no sirve, entonces hay que quemarlo, hay que desaparecerlo. Entonces, la función profética como tal tiene impresionantes situaciones que hacer en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la escritura habla de que el Señor subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, o sea, el Señor subió y prácticamente nos hizo libres. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, esa libertad a la cual el Señor nos llamó, para eso nos dio esos dones, esos regalos por medio de hombres constituidos en ministerios primarios. Y Efesios 4:11 habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. Y pues eso ya lo explicamos. ¿Y cuál es el objetivo? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, las funciones del profeta como tal, cuando hablamos de la edificación, la exhortación, la consolación, es parte de lo que tiene que verse acá en los 5 ministerios. Amén. Entonces, Jesús era un verdadero profeta.
y lo quisiéramos ver acá por medio de la palabra y verá qué lindo es esto. Juan 6:13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, entonces Jesús sí era un verdadero profeta y ellos lo entendieron. ¿Cuándo? Cuando el Señor hizo una señal. ¿Y cuál fue esa señal? Fíjese que cuando uno se detiene a ver en este libro de Juan, en el capítulo 6, y encuentra las diferentes situaciones que se dan ahí, uno podría pensar en esta parte de la escritura. Usted puede ir a levantar espigas ahí. Y acá, cuando vemos en este contexto, lo que está haciendo el Señor es que ahí habían 5,000 personas que estaban siendo prácticamente llamadas, que estaban siendo de alguna forma arrastradas por el Señor, pero en este momento el ministerio profético, la unción profética se deja ver. ¿Y qué hace el Señor? Hace una multiplicación de comida, de panes, para 5,000 personas, y cuando Él pregunta, ve a las personas ahí recibiendo el discipulado con necesidad de comida y que no se iban porque la enseñanza estaba muy buena, entonces le preguntó a Felipe que si había algo para darle a estas personas. Y Felipe dijo, ni con 200 denarios podríamos ir a comprar algo para darle a cada uno. Y entonces dentro del mismo grupo de personas había un joven que tenía 2 peces y 5 panes. Entonces cada uno de esos números representa, los peces podría representar la misericordia de Dios hacia los 2 pueblos, hacia Israel, cuando dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos, de este es otro pueblo. Entonces los 2 peces podrían estar representando a los 2 pueblos. Y entonces los 5 panes, otra vez la gracia del profeta se derrama para alimentar a los suyos, a los que él está llamando, a los que él ha traído al discipulado, a los que él ha traído a la iglesia para ser formados. Entonces, cuando vemos que al final de esa señal profética sobra del alimento, o sea, cuando vemos que son levantadas 12 cestas, o sea, 12 canastas del sobrante del pan, y usted lo puede ir a leer y darle seguimiento a esta escritura. Entonces, aquí hay algo de un riesgo que ve el Señor y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, los profetas son perseguidos de tal manera que corren riesgos. Y acá el Señor identificó el peligro porque no todos los que estaban ahí habían recibido el mensaje profético como tal, sino que también habían quienes lo entendían de otra manera y por supuesto que ahí estaban los saduceos y los fariseos, que eran los religiosos, ¿verdad? Que siempre estaban a la atención de lo que se habla en cada uno de los mensajes. Entonces, Jonás fue un profeta verdadero, o sea, haciendo una similitud con el texto que pusimos al inicio. Entonces dice Lucas 11:30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Esta generación, o sea, hermanos, cuando estamos hablando de señales, el Señor viene y nos habla y dice como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y aquí hay una comparación. La comparación es él mismo y Jonás como una señal. Y allá habla de los días de Noé y los días de Lot, otra señal. Entonces dice, así será el momento de mi venida. O sea, el Señor nos está dando señales, nos está dando parámetros, nos está dando, de alguna forma nos habla de eventos.
Y entonces usted tendría que ir a estudiar o a escudriñar qué fue lo que pasó allá en los días de Noé. Entonces comían, bebían y se daban en casamiento. O sea, estaban en una condición tan cómoda que les daba igual. Entonces, esos días de Noé, de alguna manera, representan la gracia del Señor para el arrebatamiento. Y los días de Lot, pues habla de otra situación, porque ahí estos ya no solo comían y bebían y se casaban y se daban casamiento, sino que también sembraban y construían. O sea, esos estaban más involucrados en otras situaciones del mundo. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, pero me quiero quedar con esto acá, con la señal que el Señor habla y dice a la humanidad. O sea, pero pongámosle el zoom a esto. Entonces Lucas 11:31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo está en este lugar y él sigue siendo el mismo ayer, mañana y siempre. O sea, Jesús es Dios y él es mayor que todos. Amén. Y entonces dice en Lucas 11:32, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. O sea, el Señor aclara y dice, ni Salomón ni Jonás me superan. O sea, ellos eran profetas de Dios, ellos eran hombres que de alguna forma Dios los había levantado en este ministerio maravilloso. Entonces, cuando uno, yo no lo escribí acá en la presentación, pero hice algunas comparaciones y le decía yo, ¿cuál es lo que deberíamos de levantar de esta enseñanza como tal? Jesús y Jonás. Y si lo pusiéramos a dos columnas, pondríamos a Jesús de un lado y a Jonás de otro lado. ¿Y qué pondríamos en un orden? Cuando habla aquí de arrepentimiento, o sea, los de allá de Nínive se arrepintieron, y los de Israel, que de ese tiempo cuando nuestro Señor apareció, ellos no se arrepintieron. Entonces, podríamos ver algo otras cosas como Jonás predicaba y a la predicación los ninivitas se arrepintieron, pero también Jesús predicaba y los de allá no se arrepintieron. Otra de las cosas que podría ver uno es acá en la escritura se deja ver que dice Jesús estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y Jonás estuvo en el vientre del pez, en Jonás unos 17, usted lo puede ir a ver, 3 días y 3 noches. Entonces, cuando nuestro Señor vio las multitudes, se entristeció, mientras que Jonás se enojó. Se enojó y lo vamos a estar viendo un poquito aquí más adelante. ¿Cuál fue el motivo? Entonces, el enojo de Jonás, me llama la atención esto. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que eres tú, eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire, como es noche de discipulado y estamos aprendiendo, pues yo preguntaría, entonces, ¿cómo está esa tu condición? ¿Será que la condición en la que el Señor te tiene ahorita, no será que te tiene un poco molesto la situación que estamos viviendo? Quizá por enfermedad, quizá porque no hay dinero, quizá porque nos robaron el carro, quizá porque se nos murió algún pariente, quizá porque tenemos muchas deudas.
Entonces, para entender acá la escritura y vamos trabajando en lo que quisiéramos comprender como la señal de un profeta. Y ya lo explicamos, que Jesús como profeta era una señal para nosotros. Amén. Entonces, la pregunta que aquí le hace el Señor a Jonás es, ¿haces tú bien en estar enojado? Entonces, ¿cuál es esa condición en la que ahora nos encontramos por alguna situación personal que nos está sucediendo? Que nos trae a la meditación en la palabra. Entonces, a veces la cobertura tiene algo que ver con esto y le damos a algo acá, Jonás 4:5. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él se acomodó en una sombra, podríamos decir, en una falsa cobertura para ver qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, mire, en medio del malestar, del enojo de Jonás, Dios siempre tiene misericordia. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hasta ahí Jonás aparece ya con una alegría, porque ahí Dios le había dado algo. Entonces, fíjate que cuando Jonás se enoja, le reclama al Señor y le dice, es que yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios tardo en enojarse, un Dios grande en misericordia, un Dios que se arrepiente del mal que tenía preparado. Mira, hermano, el pecado muchas veces nos alcanza y a veces nuestro malestar no nos deja ver que tenemos a un Dios tan lindo. Mire, cuando usted ve esas 5 características que Job manifiesta de Dios, representa como esa cobertura de los 5 ministerios. Un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal, porque el Señor dice que Él, los planes que tiene es de hacernos el bien continuamente y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, cuando nos levantamos, la misericordia del Señor se dejó ver tan lindamente en el momento que empezamos a hacer una actividad, y desde ahí debería de haber un agradecimiento con el Señor por la misericordia que nos hace sentir cada mañana. Amén. Entonces, Jonás estaba enojado. Jonás estaba bajo una cobertura que no era la adecuada, una enramada que solo le iba a dar temporalmente algo, pero en él había una molestia que se dejaba ver. Y cuando usted analiza el libro de Jonás de alguna manera un poco más detenido, va a ver que él era un hebreo, venía del pueblo de los hebreos. Él decía, temo a Dios, yo le sirvo al Dios de los cielos y también al Dios que hizo el mar y la tierra. Cuando la tempestad vino en el barco, él lo que quería era morirse. Dijo, échenme en el mar, dijo, y la tormenta se va a acabar. Y lo echaron en el mar y la tormenta se acabó. Él lo que quería era morirse. Él solo tenía pensamientos de suicidio. Quizá el Señor en esta noche nos está enseñando, nos está hablando, porque la condición del desierto nos ha vuelto la vida tan difícil que quizá han habido pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Hay molestia en nosotros por lo que vemos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mire, cuando vemos algunos de los profetas, porque yo solo puse 2 ejemplos, pero hay varios. Habacuc, por ejemplo, él tenía una molestia por lo que miraban sus ojos y él decía que la justicia salía retorcida a causa de la violencia y estaba como diciéndole a Dios, mira, tú no ves la violencia que está pasando en la tierra. Jonás tenía un problema de enojo, de malestar, y entonces
Dios le mostró esto. Entonces, mire, los planes de Dios son perfectos, hermano. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas bien. Y entonces Jonás 4:7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, en sus pensamientos, y se desmayaba, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió mucho, me enojo hasta la muerte. O sea, mire hermano, el enojo de Jonás, qué tremendo. ¿No será que en nuestro caminar tenemos ciertas actitudes de molestia y empezamos en lugar de orar y de pedirle al Señor que tenga misericordia, que derrame sus misericordias en nosotros? ¿No será que tenemos molestia escondida? Y la Biblia dice claramente que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Amén. Entonces, por algo es esta palabra. Seguramente Dios nos está hablando hoy a nuestro corazón. Y entonces, quizá la molestia es a veces perdemos algo, a veces un pariente, a veces cosas materiales. Y entonces el Señor lo que nos dice es, ¿acaso no soy yo quien te di esa casa que tienes? ¿Acaso no soy yo quien te dio ese carro en el que te conduces? ¿O acaso no soy yo el que te puede dar un carro nuevo y te lo puedo quitar? Si aún con la vida, Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la muerte y Él sabe en qué momento nos puede dar o nos puede quitar. Y cuando vemos en el libro de Job, cuando viene él y dice, y en todo esto no pecó Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces, él creció en una estatura, porque al final del libro usted puede comprender y dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Pero por qué? Porque Dios lo confrontó con preguntas como también acá el profeta. Y hoy el Señor nos pregunta a nosotros. Allá a Job le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo preparé los depósitos de la nieve? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los granizos que tengo preparados para el día de la ira, para el día final? Hermano, Dios nos está preguntando, o sea, el ministerio profético lo que hace es confrontarnos, nos ve hasta allá a lo interior, nos descubre y nos limpia, porque allá lo que habla es, cuando hablamos de que el aventador esté en su mano, es para limpiar la era, para que todo que es basura desaparezca de nuestra vida y podamos estar nosotros preparados para este día. Entonces, acá en Jonás 4:10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y el Señor viene y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, mira hermano, hasta los animales. Entonces, yo pregunto acá, nosotros, ¿cómo vemos a la humanidad? Vemos violencia, vemos de todo, vemos una situación en donde nos hemos vuelto indolentes porque pasan cosas tremendas y a veces ya ni lo sentimos, no nos lamentamos por lo que está sucediendo. ¿Y cuál es nuestra oración? El Señor de la mies, ¿verdad?
necesita obreros. El ministerio profético es algo maravilloso. Y hoy pues la enseñanza es bajo una unción profética. No porque sea un profeta, y lo hemos explicado qué es la unción, qué es el don y qué es el llamamiento, o sea, el ministerio. Y los dones y el llamamiento son irrevocables, pero la unción profética en la que hoy estamos hablando es algo maravilloso que nos está descubriendo cuál es nuestra condición. Hay algunos profetas que se enojaron y yo no me adentré mucho en eso por cuestiones del tiempo. Pero mire acá, mire las consecuencias de esto. Y dice Deuteronomio 32:48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y le dice, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Deuteronomio 32:51, y me llama la atención acá, por eso lo puse en rojo, dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hermanos, cuando usted va a leer este contexto y ve la vida de Moisés, un profeta que Dios levantó con poder, porque no podemos negar, nosotros no podemos negar todas aquellas señales, milagros que hizo Moisés para libertar al pueblo de Israel. Pero en algún momento Dios le dijo, háblale a la roca para que te dé agua. Y en su molestia, en su enojo, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Y entonces el Señor se molestó también con él. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esto pecó contra Dios por no haber obedecido al mandato. O sea, el profeta escucha la voz de Dios y debe de hacer conforme le es dicho en esa palabra. Hermanos, fíjese que cuando usted va a investigar algo sobre los profetas, yo estaba viendo en Deuteronomio 13, usted lo puede ir a leer porque yo no lo quise anotar acá porque es muy larga la enseñanza y se puede ir uno por otro lado, pero ahí habla de los profetas que Dios levanta, profeta o soñador de sueños, dice. Y usted lo puede ver en Deuteronomio 31, 1 al 18, tiene 18 versículos de ese capítulo, y es 13, como que fuera una rebeldía y una marca al mismo tiempo. Pero es importante que lo pueda ir y lo estudie, lo lea. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla el Señor dice que se debe cumplir la señal o el prodigio que anunció. Y entonces, si no se cumple, entonces debe morir. Entonces, mire, hermano, lo tremendo que es esto. Entonces dice, Dios hace eso porque de alguna manera levanta profetas para probar al pueblo. Y entonces nos está probando a nosotros y está probando a los profetas. Entonces, las señales que los profetas hacen delante del pueblo debe de cumplir. O sea, si yo le digo algo a usted en esta noche de forma profética y se cumple, eso es de Dios, pero si no se cumple, entonces quizás Dios no habló por medio de mi persona. Y entonces uno debe de entender cuando Dios nos está hablando. Por eso el primer parámetro es la palabra profética más segura, porque esta palabra se cumple. Esta palabra es de cumplimiento. Entonces, Moisés, usted puede ver la vida de Moisés, y Moisés desde el principio tenía problemas de enojo, porque hasta mató a aquel egipcio y en su enojo lo mató y lo enterró. Entonces a veces hay cosas que nos van sucumbiendo y nos van enterrando
nos van marcando a lo largo de nuestro caminar en el Señor. Amén. Entonces, pero sigamos acá. Mire el caso de Elías. Elías huye y desea la muerte. Mire como que en este ministerio profético hay esto como una persecución de esa entidad llamada muerte. Primera Reyes 19:1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esos eran los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Veamos acá qué pasó, qué era lo que estaba sucediendo. Elías, un profeta mire, ya hablamos de Moisés, un calibre de profeta, ¿verdad? Un líder que Dios levantó con poder, pero había persecución. También habían cosas bien difíciles. Elías era otro de los hombres de Dios que uno cuando lee y ve todas las señales, los prodigios que hacía Elías, abría el cielo y llovía, cerraba el cielo y no llovía. Y eso parte de las señales de este final de los tiempos, de que va a levantarse dos testigos allá en el final, y me atrevería a decir que uno de estos va a ser Elías. Y esa es una señal. Y es algo que en Malaquías, cuando vemos lo que habla de Elías, dice que vendrá el tiempo en que los días de Elías se van a presentar, se van a manifestar. ¿Y qué va a haber como señal? Va a haber una situación maravillosa que dice el Señor, haré volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Esa es una señal profética, hermano. Entonces, si hoy nosotros vemos que nuestros hijos están buscando de Dios, ahí está una señal maravillosa. Cuando vemos que los hijos padres están metidos en la casa del Señor de alguna manera, eso es una señal profética de cumplimiento, porque así lo dice la Escritura. Pero sigamos viendo un poquito más de Elías. ¿Cuál era la causa, la molestia que había? Entonces dice en 2 Reyes 19:13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, otra pregunta, como estamos en discipulado, ¿verdad, hermano? Y el discipulado pues es de preguntas. ¿Dónde te has escondido? ¿A dónde te has ido a meter? Entonces, esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros. La hermano, es que yo quería ir al cine, a la playa, bueno, qué sé yo, se vale, ¿sí? Pero para todo hay un tiempo, hermano. Y este tiempo no es tiempo para caminar. El tiempo de caminar se acabó. Ahora es tiempo de correr. El tiempo se está terminando. Y entonces Elías acá es, por eso cuando el Señor nos está cuestionando, por eso dice el Señor, venid pues, en el libro de Isaías, dice, venid pues y pongámonos a cuentas. Es como quien dice, ven, platiquemos. ¿Qué es lo que te está enojando? ¿Por qué estás enojado? Como le dijo allá en el principio a los hermanos, ¿por qué se ha demudado tu semblante? ¿No cree que el Señor nos pregunta para que nosotros dialoguemos con Él? Y esta noche en la enseñanza es para que nosotros nos pongamos a cuenta. La unción profética viene para confrontarnos y preguntarnos
¿Dónde te estás metiendo? ¿Dónde estás? Y mire lo que contesta Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, a veces la angustia, lo que estamos viendo no nos deja ver más allá. A veces pensamos por lo que vemos enfrente. Pero Dios cuando le responde aquí a Elías, le dice, hay un montón que no han doblado rodillas delante de Baal, por lo tanto aquí no te vas a morir. Entonces, mire, pues esto es bien importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué tomé como ejemplo a estos dos profetas, a Moisés y a Elías? Porque en los dos había algo de molestia. Fíjese que la diferencia entre uno y el otro es que este deseaba morirse, así como estaba Jonás. Y esa señal, cuando el Señor habla para la generación adúltera, dice, les voy a dar esa señal de Jonás. Pero si entendemos, si la enseñanza es por espejo, a nosotros no es para nosotros esa señal de Jonás. Sin embargo, acá estos dos profetas nos dejan una gran enseñanza. Porque Moisés decía, es que yo no me quiero morir, yo quiero entrar a la tierra y quiero meter al pueblo de Israel. ¿Quién los va a meter ahí, Señor? Si solo yo, a mí me ha levantado como profeta. Y el Señor se molestó y le dijo, ya no me vuelvas a hablar de ese asunto. Sube al monte. En otras palabras, ve a orar al monte y prepárate porque te vas a morir. Entonces Moisés no quería morir y este sí quería morir. Este decía, yo no soy mejor que mis padres. Yo sí me quiero morir, igual que Jonás. Jonás, si usted ve el libro de Jonás, si no estoy mal, él 3 veces intentó suicidar. La primera cuando se tira del barco, él dijo, tírenme al mar y ahí se acabó todo. Y de ahí con lo de la calabacera volvió y se quería volver a morir. Y cuando él regresó y se sentó a ver al pueblo de Nínive, él estaba en la sombra y él lo que quería morir. Por eso yo me quería morir. Porque tú eres un Dios misericordioso. Hermano, molestarse por las misericordias de Dios. Porque a uno le va bien y al otro no. Porque yo ando a pie y el otro en un gran carrazo. O sea, hermano, hay molestias que no tienen ni razón de ser. Entonces, acá él tenía una molestia y yo solo había quedado. Pero cuando usted lee todo el capítulo 19 del libro de Reyes, de Primera de Reyes, usted puede encontrar los contextos ahí muy claramente y se va a dar cuenta cómo el Señor los saca de ese contexto de la cueva, ¿sí? El Señor lo levanta y le da alimento y le da para que pueda caminar 40 días y soportar la prueba. La unción profética dice, hoy el Señor está restableciendo tus fuerzas para que puedas seguir caminando y puedas seguir avanzando hasta el momento en que el Señor aparezca. Amén. Entonces, Él es el dueño de la vida y de la muerte. Mire a los dos profetas que ya vimos algo de ellos. Marcos 9:4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oído. La voz profética te habla hoy desde el cielo y te dice, ahí estaba Moisés con sus enojos, que no quería morirse y al final se murió en el monte, subió al monte Pisga y ahí vio la tierra y no entró a Canaán. Y Elías, que sí quería morirse más rápido que otra cosa, pues él no se murió,
a él se lo llevaron en un carro de fuego y fue levantado al cielo y fue arrebatado. Y entonces aquí hay una representación de dos hombres de Dios. En la unción profética hay que aprender la muerte, estar preparados para irnos con el Señor por la vía de la muerte o por la vía del arrebatamiento. Pero debe de haber ese arrepentimiento en nosotros de las cosas que a veces hacemos o decimos, porque a veces no sabemos lo que hablamos, a veces no sabemos lo que decimos, como Pedro acá. Él estaba, yo me pregunto de dónde conocía Pedro a Elías y a Moisés y cómo los identificó de bien ahí. Y entonces viene él y dijo, 3 enramadas. O sea, eso es terrenal, hermano. Y vino una sombra del cielo. Entonces, por eso explicamos en este serie de discipulado, hablando de los 5 ministerios, la importancia de la cobertura de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. O sea, la importancia, y por eso hemos estado hablando las señales de cada uno de ellos. Hubiésemos podido hacer un cuadrito y poner, mire, estas son las señales que se deben de manifestar a los que son pastores. Estas son las señales que se deben de manifestar a los que son maestros. Y así como que fuera una doctrina básica. Pero la Biblia dice, nosotros ya deberíamos de ser maestros, deberíamos de comprender la palabra e ir más adelante, a ya no quedarnos solo con los primeros rudimentos, dice la palabra, amén. Entonces, yo voy a ir concluyendo y mire acá esta escritura. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Hermano, cuando vemos lo que hemos venido enseñando de la unción profética, que hoy nos trae algo maravilloso, este es el tercer día y no estamos ebrios, nosotros estamos alegres, gozosos, porque el Espíritu Santo se ha manifestado en nosotros. Y acá, cuando Pedro habla, dice, esta es la hora tercera. Pues yo les digo a ustedes, esta es la hora tercera. Este es el día tercero. Este es el tercer, podríamos decir, de la 10ª parte del siglo. Y esto es profético. Amén. Entonces, la profecía de Joel se cumplió en Pentecostés, y Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo? En los postreros días. Hermano, esta es la hora tercera. Hermano, este es el tercer milenio. Esta es la tercera hora en la que nosotros estamos bajo esta cobertura del Espíritu Santo, en un derramamiento maravilloso de gracia, en donde la profecía que se dio allá en el libro de los Hechos, que fue hace 2000 años y más, porque ya estamos en el tercer milenio de cumplimiento de esto, estamos prácticamente en el tercer día. Y esto se tiene que ver como una señal, como lo dije antes. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes deben de tener visiones y los ancianos deben de estar soñando sueños, pero sueños no de la comida que uno a veces se pega tan tarde, sino que sueños en donde Dios nos está manifestando lo que viene, ese sentir que debe de haber
de la unción profética de este tiempo, porque el Señor viene pronto y nos va a hacer sentir esto. Esa unción profética es la que va a actuar en nosotros para comprender el tiempo, para comprender el momento en que el Señor va a aparecer. Entonces, cuando dice los siervos y las siervas van a estar llenos del Espíritu Santo y profetizarán, aquí yo me atrevo a decir que está hablando de los ministros, o sea, los ministros profetas que deben de tener, todos los ministros deben de profetizar, todos deben de tener la unción profética y bajo su unción específica, ya sea como pastores, maestros, evangelistas, pero debe de existir. Y entonces dice acá, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo sucederá esto? Antes que venga el día del Señor grande. En unas versiones dice y terrible, acá dice y manifiesto. Y usted puede ver el contexto de Joel cuando vemos que de lo que está hablando acá es de lo que está sucediendo al final de los tiempos. Estamos hablando de las señales del profeta. Entonces, hermano, lo que nos dice la unción profética es que nosotros debemos de estar atentos a los prodigios allá en el cielo. Y lo hemos estado viendo, ¿o no? O sea, cuando vemos sangre, fuego, vapor de humo, usted ha visto cómo el fuego se ha dado en diferentes partes de unos incendios con tremenda situación. Y el humo de los volcanes que se ha estado saliendo por todos lados y ha habido tremendas situaciones. Y cuando habla de sangre está hablando como de violencia. Y con el humo, el vapor, el sol se pone oscuro porque va a haber tinieblas. ¿Y eso cuándo va a ser? Antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. O sea, antes de la parucía se van a estar viendo algunas cuestiones y no digamos cuando venga ya el Señor en su último evento. Entonces, yo lo quiero dejar hasta acá, hermanos. La unción profética es de que Dios nos está hablando a nuestro corazón y nos hace saber que para nosotros no es esa señal que él dijo del profeta Jonás, porque sin embargo tenemos que aprender de lo que el Señor hizo y en el ambiente de esta enseñanza, pues yo creo que hay un espíritu de arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La misericordia, ese derramamiento de misericordia, hermano, así como Nínive, no solo para el pueblo en sí, para nosotros los hijos, sino que nosotros, bajo la unción profética, debemos de trabajar en lo que Dios nos ha mandado con el mensaje evangelístico, para llevar ese mensaje de arrepentimiento a aquellos que lo necesitan, porque no es solo de que los medios van a llevar esa palabra. El Señor de la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios por eso nos está preparando para que esta palabra sea llevada hasta lo último de la tierra. Entonces es importante que nos metamos en la palabra para lograr discernir, porque el pueblo de Nínive, ellos no podían discernir, dice la Biblia. Habían 120,000 que no podían discernir entre lo que hacía su mano derecha y lo que hacía su mano izquierda. Y hay mucha gente que no sabe en realidad que hay una oportunidad de salvación. Y Cristo nos urge a nosotros, sus siervos, para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, porque el mensaje de Dios es poderoso y no importa el momento, la condición. Así que Dios les bendiga, amados. Esto es lo que el Señor puso hoy en mi corazón relacionado a esta enseñanza. Si hay aportes, si hay dudas, pues
con la ayuda del Señor, pues acá las vemos. Amén. Dios les bendiga y pues como estamos ahí en buen tiempo, yo creo que nos da chance a lograr preguntar, aportar y ampliar este tema. Así que Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. Hermano Carlitos, adelante. Gracias, hermanito. Nuevamente, buenas noches a ti y a los que tenemos la bendición ahí de compartir. Te cuento que nuevamente, mira, no me canso de ver a decir cada vez que Dios es bello, Dios es bueno, que yo creo que, bueno, aquí nos podemos contar que somos hermanos, de que mi forma de carácter desde que era mi juventud ha sido bastante fuerte en muchas cosas. Creo yo que en que, como le dije, siempre diríamos a veces que era brincón, que esto, que el otro, y Dios poco a poco me ha ido mejorando y ahí sí que ha ido apresurando las cosas, porque te comento pues que con esto de la palabra Dios te utilizó, te sigue utilizando por supuesto, pero Dios me habló a través de ti, con lo que decías, que dije en un momento me parecí y me sentía como que Jonás, que uno más bien se enojaba que porque pasaba esto, y después vieras que al final uno ve la mano preciosa de Dios que dice, como dijera uno, mira, por eso permití esto, pero ¿por qué te enojaste? Ayer, para no ir muy lejos, tuve que llevar el carro a que le vieran que teníamos la duda del asunto del clutch. Bueno, perdón, tal vez no era nada de preguntas ni esto, pero trasladarte pues de esto, de que esta inquietud que tengo y para eso estamos hermanos, y yo creo que para esto también este precioso discipulado. Estaba ahí con el vehículo porque íbamos a ver el asunto que aparentemente era el clutch el que me estaba molestando. Entonces hablé un día antes con el pues mecánico que tengo la bendición que está aquí en la mera entradita de San Lucas y le dije, mira, fíjate que esto y esto, pero mira, me gustaría que me lo trajeras, tráemelo temprano, o sea, ayer, y le vamos a entrar. Pero por X y razón que el desayuno, que esto que estaba, levantaba, que esto, el otro, no pude llegar exactamente a las 8. Cuando llegué como 8:30, ya habían 2 personas. Y eso tan sencillo, tú dirás, este pato, sí, de veras parece pato. Llegué y dije, mi esposa me acompañaba, que tengo la bendición que ahora compartimos más con ella, ¿va? Pues entonces se fue conmigo y le digo, mira pues, ella tan linda que siempre ha sido, y bendigo la vida de ella, que siempre ha sido mi ayuda idónea. Me dice, pero mira, es por algo, no te desesperes, de repente vas a ver que va a ser algo poco, pues que le van a hacer a los otros 2 carros y te van a atender, ¿verdad? Entonces, y así fue. Fíjate que entonces uno era solo no se queda un tornillito y el otro tal cosa al rato, bueno, se fueron y ya me dijo, bueno, éntrale. Y ya empezó a verme el vehículo y mira qué bendición porque yo iba con el pensamiento de veras a gastar por lo menos unos 1,000 quetzales en la reparación del clutch. Cuando él lo probó, lo sacó, metía, o sea, con su experiencia, él me dijo, no, Carlos, me dijo, esto no es el clutch. Y ya me había enojado. Hasta por eso estaba alegando, pues, porque dije, a la puchi, mi esposa, uno, algo jalado, le digo, y todavía luego te va a sacar 1,000 y pico quetzal. Me dice, esposa, pero ¿por qué te estás haciendo ya conjeturas, conclusiones? Y el mecánico no lo ha visto. Entonces, bueno, empezó, mira que es el botecito donde va el líquido. Mira, aquí me dijo, ya por todo, pues ya está bastante. Bueno, no te va a hacer larga la historia, pero al final era solo asunto de cebar lo que le llaman, ¿verdad? Los como frenos y el clutch más que todo. Entonces, eso era, al final. Pero lo que te digo es eso, mi actitud, que sea, pero ¿por qué me enojo o saco conjeturas antes? Y después sentí de veras como hasta avergonzado porque dije, pero ¿por qué con qué pequeñez yo me enojé? Pero
Entonces dije, me sentí como te digo nuevamente, perdón, ya con esto, pues termino. Me sentí como Jonás. Dije, Dios tiene el plan. Dios tiene el plan de Dios y yo llevaba el plan de que a las 8 en punto quería estar y que yo fuera el primero que me atendiera. Y no fue así. Fue la tercera persona que atendió. Y al final vimos la mano poderosa de Dios. Así es que gracias por pues ponerme atención, tu tiempo y a los demás hermanos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, Dios es bueno. Yo creo que a Amén. veces nuestra actitud nos pone en el contexto de reclamarle a Dios, ¿verdad? Eh, Sí, a veces hay cosas que uno no entiende o no quiere comprender, ¿verdad? Pero cuando la unción profética viene, nos desnuda, ¿verdad? Nos ve en todo nuestro interior, con ojos retrospectivos hacia adentro de nosotros, y Dios nos examina, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace una función maravillosa. Mientras yo estudiaba esta palabra, lloraba y dije yo, bendito el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo lo hace a uno ver cosas que no podría ver si no fuera por medio del Señor. Entonces, esta unción, como bien lo dije, es para consolación. No solo es una exhortación, sino que también es una consolación, porque la profecía para eso es, para consolarnos, para edificarnos, para exhortarnos. Entonces, quizá esta palabra alguno hoy sea de exhortación, para el otro va a ser de mucha consolación y para otros pues una edificación, ¿verdad? amén. Entonces, esa unción es la que necesitamos. Entonces, hermanos, cuando vemos al Dios que Jonás no podía comprender, lo sabía, pero no lo podía asimilar. Por eso yo me enojé, dijo, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, tú eres un Dios misericordioso, un Dios piadoso. Hermanos, el Dios al que nosotros le servimos es un Dios lindo. Sus Amén. misericordias son nuevas cada mañana y Él nos comprende aún en nuestras debilidades. Por eso dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice, hijitos, estas cosas os escribo, dice, va, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Ese abogado, el Espíritu Santo, que hoy está acá, bajo la unción profética, hoy nos ha visto en nuestro corazón y quizá hay alguna molestia por tu estado económico, por tu situación financiera, por cualquier cosa que te haya causado esa molestia. Hoy el Espíritu Santo te comprende en esa debilidad y hoy está acá para acariciarte, para sentir así como Elías cuando estaba en su estado agónico, deseando morirse. Entonces llegó el terremoto, ahí no estaba la presencia de Dios. Llegó un viento recio y ahí no estaba la presencia de Dios. Pero dice la Biblia, y en el silbo apacible, ahí estaba el Señor. Entonces, hoy, hermano o hermana que me escuchas, en este silbo apacible, el Espíritu Santo está penetrando a tu casa, el Espíritu Santo está penetrando a tu corazón y te está acariciando y te hace sentir que eres bien amado porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Así que, hermano, recibe desde ya la consolación que viene de parte de Dios. Así que, eh, bueno, yo comienzo otro discipulado, pero también quisiera ver la participación porque las preguntas siempre están ahí. El Señor dice, ¿y cuál es tu molestia? ¿Va? ¿Cuál es tu problema? O sea, como quien dice, ministrate hoy porque para eso he venido. Y entonces el Señor le dijo a Jonás, no te
enojes por la calabacera. Si yo te la levanté en una noche y yo te la quité, entonces Dios, lo que tú tienes hoy, dale gloria a Dios, y lo que no tienes también dale gloria a Dios. Hermano, a mí el Señor me ha trabajado de una forma tan linda que a veces tengo algo y de repente lo pierdo, y me quedo así como pensando. El ratito siento un poquito de molestia, pero al ratito ya estuve, ya pasó. Entonces es normal, pero en medio de esta situación, hoy esa presencia del Espíritu Santo consoladora está en este momento para darnos, porque esa es la función del Espíritu Santo, el consolador, el Espíritu de gracia, es el que opera en nosotros. Incluso la profecía no es de interpretación propia, es porque el Espíritu Santo está interviniendo. Y hoy el Señor está haciendo cirugías, está haciendo visitas, está dando de lo suyo, y cada uno lo puede sentir en su lugar. Amén. Así que, no sé, hermano Estuardo, si tenías algo que aportar, preguntar. Gracias, hermano Alfredito, aquí apareciendo de nuevo. Gloria a Dios por eso. Pero no sé si hay alguien más que quisiera preguntar o aportar, tal vez paso después, si no, pues de una vez. De una vez, si alguien levanta la manita ahí, pues le damos el chance. Amén. Bueno, quiere decir de que sí. Fíjense que bien interesante esto lo de Jonás, porque son 4 capítulos los que tiene el libro de Jonás, pero cada una de las cosas que tiene son bien profundas. Fíjense que hace un tiempo yo estaba meditando en Jonás 2:9, y recuerden ustedes que como él fue llevado al corazón de la tierra, ¿verdad? Dice en Jonás capítulo 2 se describe la oración que Jonás hizo dentro del pez. Jonás 2:1 dice: y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios. Pero algo que me llamó la atención, y fíjense que tanto me impactó que yo lo consulté incluso con uno de los maestros, ¿verdad? De la iglesia, porque en Jonás 2:9, mire esta versión, es la Reina Valera 1989. Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Quiere decir de que en medio de la tribulación que estaba viviendo Jonás, vino un arrepentimiento, porque dice en Jonás 2:7: cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Ya en el 9, versículo 9 dice: pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Pero aquí viene lo que me llamó la atención: lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece a Jehová. Quiere decir de que Jonás, en algún momento de su vida, había hecho votos delante del Señor. Y usted sabe que la Biblia dice que cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Puede ser que en algún momento en nuestra vida nosotros hicimos un voto delante del Señor, y si no lo hemos cumplido, el Señor va a permitir que nosotros nos recordemos de esos votos. El asunto está que para que Jonás se recordara que había hecho votos delante del Señor, se lo tuvo que llevar al corazón de la tierra, se lo tuvo que tragar el pez. Y entonces cuando yo vi esto, fui a preguntar, y precisamente lo que me respondieron es que sí, efectivamente, sí existe la posibilidad de que Jonás en algún momento de su vida hizo votos delante de Dios. Fíjense que hay mucha gente que puede hacer que hizo votos delante de Dios, que se comprometió delante del Señor a servirle,
a buscarlo, a servirle. Y un voto es, por ejemplo, alguien está, por ejemplo, en una situación difícil y puede hacer un voto delante de Dios diciéndole: Señor, si tú me sacas de esta situación, yo te voy a servir. Yo me voy a acercar a tus caminos. Yo me voy a acercar a la congregación y te voy a servir. Y entonces muchas veces Dios toma mucho en cuenta los votos y saca a la gente de aquella situación. Y de pronto aquella persona se acerca al Señor, empieza a servirse, empieza a ser de bendición, pero de pronto les pasa lo de Jonás, que deja de cumplir la voluntad del Señor y se empieza a alejar, y ya no sigue el camino, sino que se va a donde él quiere. Y eso le pasó a Jonás, que él había hecho votos delante del Señor y se empezó a alejar y paró en una ciudad que no era la ciudad donde Dios lo había enviado. Y entonces para que volviera en sí, Jonás imagínense, se lo llevaron al Seol. Entonces muchas veces, hermanos, a nosotros el Señor en su misericordia nos permite en algún momento de nuestra vida tocar, como dice el dicho, ¿verdad? Tocar el polvo, ¿verdad? Y algunos se atreven todavía a decir probar el polvo. Pero Dios no es un Dios malo, sino que Dios es un Dios justo, es un Dios bueno. Y muchas veces permite que cristianos, hijos de Dios, toquen el polvo, es decir, lleguen a un extremo deplorable de su vida, precisamente para que de ahí el Señor se glorifique sobre la vida de esa persona, así como le pasó a Jonás. El asunto está que cuando Jonás es levantado y se reencausa en lo que el Señor quería, se vuelve a olvidar de esos votos del Señor. Y entonces, así estamos nosotros muchas veces, hermanos. A veces estamos nosotros preguntándonos por qué de las situaciones, ¿verdad? Y creemos que lo que nos está pasando es injusto. Pensamos que Dios es injusto. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de que nosotros, hermano, quizá en algún momento de nuestra vida hicimos votos delante del Señor. Y Él es un Dios celoso. El Señor es un Dios de misericordia. Es lento para la ira y es dado en misericordia. Entonces, no sé por qué a alguien el Señor le está hablando con lo que estoy diciendo, pero Dios no te va a dejar hasta que haya cumplido el propósito en tu vida. Y yo solo quiero decirles que Jonás es un profeta extraordinario, porque lo que él pasó era una profecía de lo que iba a pasar el Hijo del Hombre. Sabemos nosotros que hay un solo mediador y un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, él se puso en medio, él se hizo maldición en la cruz del Calvario, se hizo maldición, se hizo maldito en el madero para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Y entonces, hermanos, él cargó con todos nuestros pecados. Imagínense que nosotros hicimos voto, pero imagínense que lo que nosotros podíamos pagar no era suficiente para que nuestra vida fuera preservada. Y la única forma de que nosotros pudiéramos cumplir, hermano, ante esa potestad llamada muerte, era que viniera un hombre sin mancha, sin arruga, un cordero. Por eso decía el profeta Juan el Bautista,
Ahí está la señal. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, yo siento que, mira, una de las cosas que ministra la unción profética, el ministerio profético, es la esperanza. Lo que hace el ministerio profético es que en donde se perdió la esperanza, Dios regresa esa esperanza de vida. Y yo quiero decirles, hermanos, que estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que experimentar el nuevo pacto, el poder que salió de su resurrección. Y si hay alguien que está enfermo en los hospitales, si hay alguien que está internado, que está en el intensivo, de ahí el Señor puede hacer obras maravillosas. Entonces, que Dios los bendiga, y solo recordarles que no todo el que profetiza es profeta, pero el que sí es llamado a un ministerio profético tiene que profetizar. Y también recordarle que no es lo mismo hablar de profecía a hablar de la palabra profética más segura. Lo que nuestro hermano Alfredito enseñó hoy es precisamente la palabra profética más segura, porque es lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo, y que Él vino a cumplir la ley, y la vino a perfeccionar, y le vino a dar su verdadero significado, su verdadera interpretación. Él no vino a incumplir la ley, sino que vino para cumplirla y para darle su verdadero significado. Esa es la palabra profética más segura, la cual dice la Biblia, Pedro creo que decía que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. Así que me siento gozoso nuevamente de poder compartir con ustedes, y gracias por este tiempo. Hermano Alfredito, le devuelvo ahí el micrófono, y si alguien tiene algo más que aportar, creo que todavía tal vez hay algunos par de minutitos ahí. Gracias, hermano Alfredito. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la verdad es que el tema da para mucho. Agotarlo es imposible, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es extensa. Entonces, en este fluir de la unción profética, yo sé que en el ambiente hay un espíritu de consolación, hay un espíritu de sanidad, porque la misericordia de Dios se ha dejado hoy ver, y las necesidades que hay, yo no puedo identificar las necesidades de cada uno, pero yo sé que el Espíritu Santo sí lo sabe hacer. Y también le puedo decir, como Jonás, él sabía que tenía un Dios clemente. Yo también sé que tengo un Dios clemente, Dios compasivo, amplio en perdonar. Es un Dios que es incomprensible, hermano. O sea, el sacrificio de Cristo es algo incomprensible, que siendo nosotros en nuestra condición, Él derramó su vida en una cruz para salvación nuestra. Y ahora, como dice el apóstol, algunas veces no aguantamos nada, de hecho, una cosita y estamos llorando. Pero el Espíritu Santo, que conoce el corazón de cada uno, deja que se derrame, que se cumpla esa profecía que dice en Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas tendrán visiones. Entonces ellos profetizarán, tendrán visiones, habrán sueños. Entonces esa unción profética que se deja ver, que se deja sentir, está aquí para aliviarte, para consolarte. Y Dios en su misericordia, así como lo tuvo en Nínive, y como dijo el Señor, algo mayor está aquí. Jesús está aquí. Él es Dios. Él es omnisciente, omnipresente. Él lo es todo. Y dijo él, algo mayor que Jonás hay aquí, dijo.
algo mayor que Salomón. Entonces, este es el tiempo. Entonces, por eso dice, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él, el Emmanuel, el Dios que yo le hablo, se llama Jesucristo. Y Él está acá. Así que, abre tu corazón, derrámate, llora, gózate. Pero yo sé que el Espíritu Santo está haciendo algo lindo en nosotros esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tú conoces, Señor, el sentir, la molestia que hay en cada uno de nosotros, Padre, por diferentes razones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esa unción profética se pueda sentir, Señor, que cada uno, Señor, en el silbo apacible pueda sentir esa presencia maravillosa tuya, Padre, para consolación, para arrullarte con amor como tú te lo mereces, como un hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre. Oh, Rashai Karaba. Conoce, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Oh, oh bendito Espíritu Santo. Oh, Rashai En el Karaba. nombre de Jesús, haz tú la obra, papito. Ah, Rabashai. Abre tu canal y dale gracias al Señor. Grita, llora, clama, así como Jonás. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Te necesitamos, papito lindo. Mira, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Te necesitamos, papito. Haz tú la obra de sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que nos hemos acercado al monte santo donde tú moras, Señor, un Dios clemente, piadoso, misericordioso. Oh, Espíritu Santo, haz tú la obra, papito, haz tú la obra. Conoces tú, Señor, la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre, gracias. Déjase acariciarte por el Espíritu. Siéntelo, siéntelo. Oh, sí, Santo. Poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, en el nombre de Jesús, limpia corazones, Padre, toda ira, todo enojo, toda falta de perdón. Oh, sí, Señor, que un espíritu de arrepentimiento caiga, porque tu palabra dice que la bondad es el arrepentimiento, hay un derramamiento de bondad, de misericordia. Oh, ahora mismo hay sanidad, sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Padre Santo, Señor. Gracias por este momento tan lindo, por esta oportunidad, Señor. Señor. Porque así dice el Señor. Te atesoren en cada corazón, así dice el Señor. Yo estoy trayendo consuelo a tu vida, dice el Señor. Ven y acércate y recuéstate en mi pecho, dice el Señor. Ven y acércate y recuéstate en mi seno, dice el Señor. Porque yo estoy trayendo consuelo a tu vida, dice el Señor. Porque yo, dice el Señor, traigo una doble porción de consuelo, dice el Señor. Consolar a mi pueblo y decirle a voces que su lucha ha terminado y que yo he pagado el doble por todos sus pecados. Yo traigo consuelo, dice el Señor, en esta noche. Oh, gracias, Padre. Oh, Rashai Espíritu Santo. Porque tú eres poderoso, Señor. Despide, Señor, a tu pueblo.
Mis hermanos, Señor, con bendición. Oh, Gracias. gracias, papito lindo. Gracias. papito. Amén. Gracias. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos. Yo sé que en esa paz que solo el Espíritu Santo nos puede dar, pues cada uno sea despedido y pues no salga de la presencia del Señor ahí en su aposento, ahí siga disfrutando. Amén. Mientras tanto, Amén. nos despedimos y estamos acá, primeramente Dios, con la ayuda del Señor el siguiente martes. Así que Dios les bendiga, amados. Estamos ahí siempre pendientes a la venida de Cristo. Maranata. Amén. Feliz Amén. noche, mis hermanos. Feliz noche. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Igualmente, Feliz hermanos. noche. Feliz noche. Buen día. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Feliz noche. Adiós.